Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Trabajo como recepcionista en un hotel de 3 estrellas, ubicado en las afueras de la ciudad. Es un lugar que recibe huéspedes que solo buscan un sitio cómodo donde pasar la noche, y nada más. No hay lujos, ni grandes pretensiones. El hotel se encuentra en un edificio antiguo, con un estilo algo desgastado, pero bien mantenido. En muchos aspectos, es un lugar que pasa desapercibido, pero lo que sucedió aquella noche me hizo darme cuenta de que, a veces, los lugares más comunes esconden los secretos más oscuros. Era una noche tranquila, como cualquier otra. La tormenta que había comenzado en la tarde finalmente se calmó, y la ciudad parecía haber caído en un sueño profundo. La lluvia ya no golpeteaba las ventanas, y solo el sonido de la brisa suave movía las cortinas del vestíbulo. Era cerca de las 10 de la noche, y la mayoría de los huéspedes ya se habían retirado a sus habitaciones, lo que dejaba al hotel en un estado de paz inquietante. Recibí la llamada a las 10:15 de la noche. Era un hombre. Su voz era grave, pero nerviosa. No me dijo su nombre de inmediato, solo me preguntó si teníamos alguna habitación disponible para esa noche. Le informé que había una habitación en el segundo piso, que no estaba reservada, y que podría registrarse en cualquier momento. El hombre aceptó sin hacer más preguntas, y colgó rápidamente. No le di mucha importancia, ya que nuestra política de reservas no era tan estricta. Los clientes a menudo llamaban a última hora, y la mayoría solo necesitaba un lugar donde dormir. Sin embargo, algo en la llamada me dejó una sensación extraña. La urgencia en su voz, la rapidez con la que colgó, algo no encajaba, pero seguí con mis tareas. Minutos después, la puerta principal del hotel se abrió con un golpe suave. Miré hacia la entrada, esperando ver a algún cliente, pero no vi a nadie al principio. Sin embargo, poco después, apareció un hombre, de unos 40 años, con un abrigo largo y húmedo, que parecía haber caminado bajo la lluvia hasta llegar hasta allí. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha del abrigo, y su mirada evitaba la mía. Parecía algo agobiado, como si estuviera cansado. Le ofrecí la llave de la habitación y completé su registro sin hacerle muchas preguntas. Todo parecía normal, pero algo en su comportamiento me hizo sentir incómodo. Como si él estuviera presionado por algo, aunque no sabía exactamente qué. Ni siquiera me miró mientras le entregaba la llave. Su actitud distante era desconcertante. En ese momento, me dije que quizás solo necesitaba descansar, pero mi intuición seguía diciéndome que algo no estaba bien. El hombre subió por las escaleras sin decir una palabra, y pronto desapareció en el pasillo del segundo piso. No volví a verlo esa noche. El reloj marcó las 11 de la noche, y el vestíbulo del hotel estaba completamente en silencio. Sin embargo, esa calma no duró mucho tiempo. De repente, sentí una ligera vibración en el suelo, como si alguien estuviera caminando sobre una alfombra gruesa. Al principio pensé que era el sonido de las habitaciones que se movían ligeramente con el viento, pero luego me di cuenta de que la vibración era más fuerte, como si alguien caminara por el pasillo. Miré hacia la recepción, pero no vi a nadie. Me levanté rápidamente y caminé hacia el pasillo. Al principio, no vi nada fuera de lo común, pero la puerta de la habitación 204, que estaba justo al lado del vestíbulo, estaba entreabierta. Eso me pareció extraño. Las puertas de las habitaciones nunca debían quedarse abiertas. Pensé en llamar al huésped para recordarle que cerrara su puerta, pero algo me detuvo. La habitación estaba vacía. Nadie había reservado esa habitación esa noche, y nadie debía estar allí. La puerta se cerró con un ligero crujido mientras me acercaba, pero la vibración del suelo continuaba. Decidí que no quería involucrarme demasiado en lo que pudiera estar pasando, así que regresé a la recepción. El teléfono volvió a sonar en ese momento, pero no fue un tono común. Era un sonido largo, continuo, que me desconcertó. Lo descolgué, pero esta vez, no había nadie al otro lado. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Al principio, el sonido era casi inaudible, pero luego se convirtió en un susurro. «Ayúdame», dijo una voz, y aunque la palabra fue clara, la forma en que la escuché hizo que me helara la sangre. No sabía si venía del teléfono o si la había oído en mi cabeza.
Pero cuando volví a mirar hacia el pasillo, la puerta de la habitación 204 estaba completamente cerrada, como si nunca hubiera estado entreabierta. Mi mente comenzó a desbordarse. Decidí que no podía quedarme allí, que algo raro estaba sucediendo, y la sensación de estar observada se intensificaba. Sin embargo, cuando me preparaba para salir a investigar nuevamente, el teléfono volvió a sonar. Tomé el auricular con cautela, pero esta vez, en lugar de escuchar la voz susurrante, un mensaje grabado apareció. Decía: el huésped de la habitación 204 no ha regresado. Es hora de irse. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada terminó abruptamente, dejando solo un silencio pesado en el aire. El vestíbulo se llenó de una calma tensa, como si algo estuviera esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Después de la extraña llamada, mi mente comenzó a hacer conjeturas, pero ninguna respuesta parecía plausible. El mensaje grabado seguía resonando en mi cabeza, y la sensación de que algo estaba mal se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. No era solo la llamada o la puerta entreabierta, sino la atmósfera general del hotel. El aire pesado, la vibración en el suelo, la puerta cerrada de la habitación 204. Todo parecía estar conectado, pero de una manera que no podía entender. Decidí que debía investigar. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando, especialmente con el huésped del que nunca había visto más que su rostro sombrío y distante. Tal vez algo había ocurrido, y tal vez el mensaje grabado tenía algo que ver con eso. Subí las escaleras nuevamente, con el corazón acelerado. El pasillo del segundo piso estaba completamente oscuro, salvo por la luz tenue de la lámpara del pasillo, que parpadeaba a intervalos irregulares. No podía ver mucho, pero la puerta de la habitación 204 estaba cerrada, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo me estaba observando. Al llegar frente a la puerta, me detuve. Podía oír algo, un leve susurro que parecía provenir de dentro. Al principio pensé que tal vez era el sonido de la televisión o el radio del huésped, pero el susurro se hacía más claro. Era como si alguien estuviera hablando, pero las palabras eran ininteligibles. Algo en mi estómago me decía que debía entrar, pero el miedo me paralizaba. No sabía qué esperar. No quería que el huésped me viera, y por alguna razón, tenía la sensación de que el hombre que había llegado esa noche no era quien decía ser. Algo estaba mal, y lo sabía. Con una mezcla de curiosidad y temor, tomé la llave maestra de la recepción y la inserté en la cerradura de la habitación 204. La puerta se abrió con un ligero crujido, y el olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. La habitación estaba en completo desorden, pero no era el desorden normal de una habitación usada por un huésped. Las cortinas estaban rasgadas, las sábanas estaban tiradas en el suelo, y la lámpara de la mesita de noche estaba volcada, como si alguien hubiera estado luchando por moverse allí dentro. Miré a mi alrededor, buscando al huésped, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, la sensación de que algo, o alguien, estaba allí me hizo sentir incómoda. Los muebles parecían moverse levemente, y la luz de la lámpara parpadeaba, creando sombras que danzaban por las paredes. Me acerqué al baño, y al abrir la puerta, encontré lo que me pareció más extraño aún: el espejo estaba empañado, como si alguien lo hubiera tocado recientemente, pero el vapor no se desvanecía. Dentro del espejo, algo había sido escrito con el dedo, como si se hubiera dejado un mensaje: no hay escape. Mi respiración se cortó. Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire de la habitación se hubiera ido. Me giré rápidamente, con la sensación de que no debía estar allí. Pero al hacerlo, algo me detuvo. Una figura estaba de pie frente a mí. Era alta, delgada, y su rostro estaba en sombras. No pude ver sus ojos, pero su presencia era palpable. Era como si la figura estuviera hecha de la misma oscuridad que llenaba la habitación, pero se sentía real. Mi piel se erizó. No pude moverme. La figura no dijo nada, pero su presencia me paralizaba. Todo mi ser me decía que debía huir, pero no podía. Finalmente, la figura levantó la mano y señaló la ventana. Mi cuerpo, aún paralizado, se giró hacia la ventana, y fue entonces cuando lo vi. Afuera, en el jardín del hotel, había algo extraño. Había una figura de pie entre los árboles, mirando hacia el hotel. No podía distinguir claramente sus detalles, pero su postura era rígida, como si estuviera esperando algo. En un impulso, logré dar un paso atrás. La figura desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. El aire de la habitación volvió a ser más liviano, y la presión sobre mi pecho comenzó a disminuir.
No supe si lo que había visto era real o producto de mi mente, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Decidí salir rápidamente de la habitación y cerrar la puerta detrás de mí. Cuando volví a la recepción, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, con un tono que ya no era tan extraño, sino más urgente, como si algo estuviera llamando para advertirme. Lo tomé, y al otro lado solo escuché el sonido de respiración pesada, seguida de un susurro. La voz, esta vez, era distinta. Espera, no te vayas. Lo que está buscando, está dentro de este hotel. La voz, casi inhumana, se cortó bruscamente. Mi corazón dio un salto, y colgué sin pensarlo. No sabía qué hacer, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme allí más tiempo. No quería ser parte de esto. No quería ser parte de lo que parecía ser una pesadilla viviente, pero sabía que algo estaba mal, algo que no podía comprender. Las horas siguientes se alargaron como si el tiempo se hubiera detenido. La sensación de que algo estaba observándome no me abandonaba. El hotel, que antes era solo un lugar común, ahora parecía un laberinto, un lugar donde las sombras se alargaban y el aire se volvía más espeso con cada minuto. Cada rincón parecía guardar un secreto, y mi mente comenzaba a desbordarse al tratar de entender qué estaba pasando. Después de la extraña llamada, no pude quedarme más tiempo en el vestíbulo. Sentía que el hotel no me dejaba en paz, que había algo detrás de cada puerta, algo que me estaba empujando a descubrir la verdad, aunque no quería saberla. Decidí ir a la habitación 204 nuevamente. Algo me decía que debía investigar más, que si no lo hacía, nunca podría entender lo que estaba ocurriendo. Al subir por las escaleras, sentí una sensación extraña en mi pecho, como si mi cuerpo se estuviera preparando para algo importante, algo aterrador. El pasillo del segundo piso estaba vacío, como siempre, pero la luz del pasillo parpadeaba, creando sombras que danzaban por las paredes. Me acerqué a la puerta de la habitación 204, pero antes de tocarla, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta estaba cerrada con llave, pero en la rendija por donde antes había visto luz, ahora había algo más. Una pequeña ranura en el borde de la puerta estaba marcada con una línea oscura, como si algo o alguien hubiera intentado abrirla desde dentro. Sin pensarlo, saqué la llave maestra y la inserté en la cerradura. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó con fuerza. La habitación estaba en total oscuridad. La luz de la lámpara de la mesita de noche parpadeaba débilmente, y la cortina de la ventana se movía suavemente con el viento que entraba desde afuera. La habitación parecía intacta, pero había algo que no encajaba. No había señales de que el huésped hubiera estado allí en toda la noche. Sin embargo, cuando observé más de cerca, vi algo que me heló. Sobre la mesa de noche, junto al reloj antiguo, había una nota arrugada, como si alguien la hubiera dejado apresuradamente. La tomé, con las manos temblorosas, y al desplegarla, encontré una sola palabra escrita en ella: ayuda. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Por qué nadie había mencionado nada? La habitación 204 había estado vacía cuando entré por primera vez, pero ahora, todo parecía indicar que alguien había estado allí, o al menos, alguien había dejado esa nota. Me sentí como si algo oscuro me estuviera rodeando, algo que ya no podía ignorar. De repente, el sonido de un leve golpeteo vino desde el fondo de la habitación, proveniente de la ventana. No podía ser el viento. Me acerqué lentamente hacia la ventana, mi respiración se hacía más pesada a medida que me acercaba. Cuando llegué a la ventana, vi algo que me dejó helado. Afuera, en el jardín del hotel, había una figura. No podía verla claramente, pero la forma humana estaba ahí, inmóvil. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era palpable, como si me estuviera observando. Me dio la sensación de que algo o alguien estaba esperándome. Antes de poder reaccionar, el sonido del teléfono en la recepción me hizo saltar. Corrí hacia el vestíbulo con rapidez, el miedo comenzando a apoderarse de mí. ¿Era una broma? ¿O algo mucho más oscuro estaba ocurriendo? Al tomar el teléfono, no escuché nada al principio. Solo un vacío espeso, y luego, un susurro. «Estás demasiado cerca», dijo la voz, casi inaudible, como si estuviera distorsionada. La llamada se cortó de inmediato. Mi mente se llenó de dudas, pero el pánico comenzó a tomar el control. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería decir esa voz? ¿Y la figura afuera? Era como si todo en este lugar estuviera cambiando, como si las reglas de la realidad ya no tuvieran sentido. Decidí que debía ir a la planta baja.
La atmósfera del hotel me estaba ahogando, y no podía seguir ignorando las señales. Al bajar las escaleras, me detuve en seco. La figura que había visto en el jardín del hotel estaba allí, justo fuera de la puerta principal. Esta vez, la figura estaba más cerca, y aunque no podía ver su rostro, el aire se llenó de una sensación opresiva, como si algo malvado estuviera justo frente a mí. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, y mi cuerpo se tensó. Sin pensarlo más, corrí hacia la salida, pero antes de llegar, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me detuve en seco, respirando con dificultad. Todo parecía real, pero al mismo tiempo, estaba seguro de que algo no encajaba. La lluvia había comenzado nuevamente, y el sonido de las gotas caía sobre el suelo de piedra con fuerza. Miré a mi alrededor, pero el jardín del hotel estaba vacío, y la figura ya no estaba. Decidí que debía regresar al vestíbulo, pero cuando entré, una sensación aún más extraña me invadió. La luz parpadeaba con más frecuencia, y la atmósfera se sentía más densa. Los cuadros en las paredes se distorsionaban a medida que los miraba, y las sombras parecían alargarse, como si el hotel mismo estuviera tomando forma. Me giré hacia el teléfono de recepción, que volvió a sonar. La voz que escuché esta vez me hizo caer de rodillas. Era la misma voz, pero más clara, más aterradora. Estás dentro, y no saldrás. El teléfono se cortó nuevamente, y las luces se apagaron de golpe. Estaba a oscuras. Sentí como mi mente comenzaba a desbordarse. ¿Qué quería decir esa voz? ¿Qué había dentro de este lugar? Estaba en completa oscuridad, solo rodeado por el silencio absoluto. La electricidad parecía haberse ido, y todo el hotel se sumió en un vacío tan profundo que podía oír mi propia respiración. El sudor comenzaba a cubrir mi frente mientras me movía en la oscuridad, intentando ubicarme, pero la sensación de estar atrapado se hacía cada vez más pesada. Mi mente no paraba de dar vueltas, y todo lo que había sucedido hasta ese momento parecía confuso y distante, como si estuviera viviendo una pesadilla. Con manos temblorosas, busqué el teléfono de la recepción, con la esperanza de que el servicio de emergencia o alguna línea de contacto aún estuviera activa. Pero al tomar el teléfono, algo extraño ocurrió. El auricular estaba caliente, demasiado caliente, como si alguien lo hubiera usado recientemente, pero no había ninguna señal de que hubiera alguna otra persona en el hotel. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó aún más. De repente, un crujido rompió el silencio. Algo se movió en el pasillo. No podía ver nada, pero el ruido provenía del fondo, hacia el ala norte del hotel, donde las habitaciones se encontraban más alejadas. Mi instinto me decía que debía quedarme donde estaba, que algo estaba a punto de suceder. Sin embargo, una fuerza inexplicable me empujó a investigar. Avancé con cuidado, sin poder ver nada a mi alrededor, solo guiándome por el sonido de mis propios pasos, que resonaban en la madera del suelo. El pasillo estaba oscuro, y las sombras parecían moverse de manera extraña, como si se alargaran y se retorcieran hacia mí. A medida que me acercaba a la fuente del sonido, algo en mi interior me decía que debía dar un paso atrás, pero la curiosidad me mantenía en marcha. Finalmente, llegué a la puerta de la habitación 204. La luz del pasillo parpadeaba levemente, como si la electricidad estuviera a punto de fallar por completo, y una extraña corriente de aire salió de la rendija de la puerta, haciéndome estremecer. La puerta no estaba cerrada por completo, en su lugar, estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí, pero se hubiera ido apresuradamente. Sin pensarlo más, empujé la puerta con lentitud, temeroso de lo que pudiera encontrar al otro lado. La habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas intactas, pero el ambiente estaba cargado, como si hubiera una presencia oculta, algo que no era visible a simple vista pero que estaba muy presente. Pude sentirlo. Estaba siendo observado, pero no podía ver de dónde provenía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y de repente, la lámpara sobre la mesita de noche parpadeó. Un destello breve, pero suficiente para que la oscuridad pareciera aún más espesa. Me acerqué al espejo, que estaba nublado, como si alguien lo hubiera tocado recientemente, pero al mirar mi reflejo, algo extraño ocurrió. Mi rostro estaba allí, pero no era completamente mío. Algo en mi expresión parecía diferente, algo que no podía identificar, como si mis propios ojos estuvieran vacíos, como los ojos de Javier Rodríguez. El miedo se apoderó de mí, y al dar un paso atrás, el reflejo comenzó a distorsionarse.
Mi cuerpo se retorcía, mi rostro se desfiguraba, y lo que antes era un espejo claro ahora parecía una puerta hacia otro lugar, hacia otro espacio. La distorsión continuó, y antes de que pudiera reaccionar, el espejo se rompió por completo, cubriéndome con fragmentos de vidrio. Cayó al suelo con un sonido seco, y un eco extraño se escuchó en la habitación. Algo en el aire cambió. La sensación de que algo se estaba acercando aumentó. De repente, la luz parpadeó por última vez antes de apagarse por completo, dejándome en la oscuridad total. Los sonidos de pasos comenzaron a sonar en el pasillo, y esta vez no venían de ninguna dirección en particular. Eran pasos lentos, arrastrados, como si algo estuviera caminando con dificultad, pero al mismo tiempo, sin ningún tipo de prisa. Miré hacia el pasillo desde donde había venido, y lo que vi me heló. Una figura delgada y alta se deslizaba hacia mí, moviéndose de una manera antinatural. Su cuerpo parecía cambiar de forma a medida que avanzaba, como si fuera una sombra que tomaba vida propia. No podía ver su rostro, pero algo en su presencia me hacía saber que no era humano. Estaba a unos metros de mí, y mi cuerpo comenzó a ceder bajo el miedo. Intenté retroceder, pero algo me mantenía en el lugar. La figura se acercó más, y fue entonces cuando pude escuchar su voz, baja, susurrante, como si viniera de un lugar muy lejano, pero al mismo tiempo, extremadamente cercana. Sabemos que estás aquí. La voz resonó en mi mente, helándome hasta los huesos. Los pasos de la figura continuaron, acercándose cada vez más. Podía sentir su presencia detrás de mí, como una sombra que me envolvía. Algo me decía que debía huir, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. De repente, la figura desapareció. El aire se volvió denso, y una sensación de calma me invadió, pero no la calma de la seguridad. Era una calma inquietante, como si el lugar estuviera esperando algo más. El silencio era absoluto. Sin poder soportarlo más, corrí hacia el vestíbulo, pero al llegar allí, el lugar parecía diferente. El hotel ya no era lo que conocía. Las paredes estaban cubiertas de manchas, los muebles rotos, y las luces parpadeaban erráticamente. El hotel parecía haberse desmoronado por dentro, y mi mente no podía procesarlo. De repente, una sombra apareció frente a mí, bloqueando el camino. Era la figura que había visto en el pasillo. Esta vez, estaba más cerca, y podía ver su rostro. Estaba distorsionado, con una sonrisa torcida, como si el rostro estuviera tratando de mostrarse humano, pero no lo era. Sus ojos eran vacíos, y algo en ellos me hacía sentir que ya no estaba vivo. No pude hablar. No pude moverme. La figura levantó una mano, y al hacerlo, el hotel comenzó a desmoronarse aún más rápido. Las paredes se rompían, los suelos se hundían, y el tiempo mismo parecía haberse detenido. Cuando la figura se acercó, pude escuchar su última frase, que resonó en mi mente como un eco interminable. Ya eres uno de nosotros. La oscuridad me envolvió, y todo se desvaneció. Hace un par de meses comencé a trabajar en el Hotel Bellavista. No es un lugar de lujo, pero tiene su encanto. Es un hotel pequeño, de 3 estrellas, que está ubicado en una calle tranquila a las afueras de la ciudad. A pesar de su tamaño, suele recibir huéspedes recurrentes y, en su mayoría, son turistas o viajeros de negocios que se quedan solo una noche. No esperaba que un trabajo como el de recepcionista fuera emocionante, pero lo cierto es que, desde que comencé, han pasado cosas que no puedo explicar. Mi turno de noche suele ser tranquilo. La mayoría de las veces, solo tengo que encargarme de dar las llaves a los pocos huéspedes que llegan a última hora. Sin embargo, una noche, todo cambió. Fue una noche como cualquier otra, lluviosa y algo fría, pero hubo un huésped que llegó a la recepción que me dejaría marcado para siempre. Era cerca de las 11 de la noche cuando el sonido de la puerta principal se escuchó. Miré hacia el vestíbulo y vi a un hombre entrar apresurado, con el abrigo empapado por la lluvia. Se acercó al mostrador, y lo primero que noté fue su mirada. Estaba claramente nervioso, como si algo lo estuviera acechando. Intentó sonreír cuando me vio, pero su expresión era vacía, como si esa sonrisa fuera forzada. Le pregunté su nombre y, tras entregarme sus datos, me dijo que se quedaría en la habitación 212. No fue una solicitud común. Normalmente, a esa hora los huéspedes preferían las habitaciones más cercanas a la salida, para evitar el trayecto largo por los pasillos. Le ofrecí una habitación en el primer piso, pero insistió en quedarse en la 212.
No le di más importancia, pues todos tenemos nuestras peculiaridades. Le entregué las llaves y lo vi dirigirse hacia el ascensor. Durante ese breve encuentro, no me dijo más que un par de palabras. Parecía distraído, como si algo estuviera perturbando su mente, pero no le di mucha importancia. La gente tiene sus días, pensé. Pasaron un par de horas y, como siempre, el hotel cayó en un silencio profundo. La lluvia seguía golpeando las ventanas con fuerza, y yo me encontraba detrás del mostrador, leyendo un libro para mantenerme despierto. Fue entonces cuando un sonido me sacó de mi concentración, un leve golpeteo. Al principio pensé que podría ser el viento, pero la puerta de la recepción se encontraba cerrada. Miré al pasillo, pero no vi nada fuera de lo común. Poco después, la puerta del ascensor se abrió y, para mi sorpresa, era el huésped de la habitación 212 el que salía, caminando rápidamente por el pasillo. Me sorprendió, porque pensaba que ya se habría instalado en su habitación. No me dijo nada, solo pasó por mi lado y desapareció rápidamente por el pasillo, con pasos acelerados. Parecía tener prisa, pero no sabía hacia dónde se dirigía. Quizás iba al baño o a buscar algo en el vestíbulo. No le di demasiada importancia en ese momento, pero después, algo me hizo pensar que había algo raro en su comportamiento. Miré hacia el pasillo por donde se había ido y decidí que iría a preguntar si necesitaba algo. Pero antes de que pudiera moverme, escuché algo aún más extraño, un leve susurro proveniente del pasillo, como si alguien estuviera susurrando desde el fondo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La tensión comenzó a apoderarse de mí, y sentí que algo no estaba bien. Decidí dejarlo pasar. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo. El reloj avanzaba y, cuando miré la hora, eran ya las 3 de la madrugada. Pensé que quizás ya no quedaba mucho para que terminara mi turno. Mi mente seguía ocupada con ese extraño encuentro, cuando, de repente, la puerta principal se abrió nuevamente. Me levanté, esperando que fuera algún otro huésped, pero no había nadie. Solo el frío de la tormenta que había empezado a arremeter con más fuerza. La puerta del ascensor se abrió también, pero no vi a nadie salir. Me acerqué al control del ascensor y, al mirar las luces, vi que la 212 aún estaba encendida. Eso me inquietó más. Si el huésped ya había salido de su habitación, ¿por qué el ascensor seguía marcado en esa planta? Decidí subir al segundo piso para investigar. Al llegar al pasillo, todo parecía normal. El sonido del viento golpeando las ventanas se hacía más fuerte, y las luces titilaban levemente, pero todo estaba en su lugar. Me dirigí a la habitación 212, y al llegar frente a la puerta, noté que la luz bajo la rendija estaba apagada. Golpeé suavemente, pero no obtuve respuesta. Sin embargo, una extraña sensación me recorrió la espalda. Algo me decía que debía abrir. Usé la llave maestra y la puerta cedió con un suave crujido. La habitación estaba en completo silencio, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. No había nadie. El vestíbulo estaba vacío, pero el ambiente estaba diferente. Había algo en el aire, algo denso, como si la atmósfera de la habitación estuviera cargada de tensión. La cama estaba perfectamente hecha, pero sobre la mesa de noche había algo extraño, un reloj antiguo, un reloj que no había visto antes. Parecía que había estado allí mucho antes de la llegada del huésped, pero ¿cómo había llegado hasta allí? Estaba justo al lado de la ventana, con las manecillas detenidas en las 3:33 de la madrugada. El reloj me miraba fijamente con su diseño anticuado, como si fuera una pieza fuera de lugar, pero no era lo más extraño. Lo que realmente me inquietó fue lo que había junto al reloj, una fotografía. Me acerqué y la tomé. La imagen mostraba a una pareja sonriente, pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos de la mujer. Estaban completamente vacíos, como si no tuviera alma. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que el huésped hubiera regresado, pero todo parecía en orden. Aquel hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La extraña presencia de la habitación me envolvía cada vez más, y mi mente comenzaba a hacer conjeturas. Decidí que ya había tenido suficiente. Volví a cerrar la puerta y bajé rápidamente al vestíbulo. Pero antes de que pudiera regresar al mostrador, el teléfono sonó. Lo tomé con rapidez, esperando que fuera una llamada normal, pero esta vez no escuché nada. Solo una respiración profunda, seguida de un susurro. Está demasiado tarde. No puedes irte. El teléfono se cortó abruptamente. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor tras la extraña llamada.
Dejé el teléfono con manos temblorosas, sin saber qué hacer. Mi mente estaba desbordada por todo lo que acababa de suceder. La imagen de ese reloj antiguo con las manecillas detenidas a las 3:33 de la madrugada, la foto extraña con los ojos vacíos, y la sensación de que algo se estaba ocultando en el hotel no dejaban de perseguirme. Algo estaba mal, y lo sabía, pero no podía explicarlo. Decidí darme un momento para aclarar mi mente. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de alejar la sensación de pánico que se apoderaba de mí. La lluvia seguía azotando las ventanas con fuerza, y el sonido constante de la tormenta me hacía sentir más aislado. Tomé el libro que había dejado sobre el mostrador para mantenerme ocupado y traté de concentrarme en las palabras. Pero nada parecía ayudar a calmar esa creciente inquietud. Era imposible seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo había sucedido con ese huésped, algo que no encajaba. Su comportamiento, su actitud extraña, la forma en que desapareció sin dejar rastro, todo me llevaba a una conclusión que no quería aceptar: algo más estaba involucrado. No era solo un cliente común, ni tampoco una serie de coincidencias. De repente, el sonido de pasos rompió el silencio. Miré hacia la puerta del vestíbulo, pero no vi a nadie. El hotel parecía aún más vacío ahora. La sensación de estar siendo observado me envolvía, y me dirigí hacia el pasillo sin pensarlo. El instinto me impulsaba a descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me advertía que debía detenerme. No podía hacerlo. Subí al segundo piso y me dirigí hacia la habitación 212. Mi respiración era irregular, y la piel de mi cuello se erizaba con cada paso que daba. Algo me decía que debía entrar, pero al mismo tiempo, la sensación de que algo siniestro me esperaba en ese lugar se hacía cada vez más fuerte. Al llegar frente a la puerta, la misma vibración que había sentido antes me recorrió. Golpeé suavemente, pero no obtuve respuesta. Me sentía como un intruso, como si estuviera violando algo que no debía. Sin embargo, mis dedos se movieron por sí solos hacia la llave maestra, y antes de que pudiera detenerme, la puerta cedió. El aire dentro de la habitación estaba frío, y el olor a humedad me golpeó de inmediato. El reloj antiguo seguía allí, sobre la mesa de noche, con las manecillas detenidas en 3:33 de la madrugada. La habitación no parecía haber cambiado, pero había algo inquietante en el ambiente. El cuarto estaba completamente vacío, pero las sombras parecían moverse lentamente, como si las paredes estuvieran vivas. Me acerqué al espejo, que ahora reflejaba mi imagen distorsionada. Algo no estaba bien. La figura que veía en el espejo no era la mía. Mis ojos, antes llenos de vida, parecían vacíos, como si algo hubiera arrancado la esencia de mi ser. Mi rostro se desfiguraba lentamente, como si el reflejo estuviera tratando de mostrarme una versión de mí mismo que no reconocía. Al dar un paso atrás, sentí que el suelo crujía bajo mis pies. Miré alrededor de la habitación, buscando algo que explicara lo que estaba viendo, pero todo seguía igual. El reloj seguía allí, marcando las 3:33 de la madrugada, la misma hora que había encontrado en la foto. De repente, una ráfaga de viento frío me hizo estremecer. La ventana se cerró de golpe, y la habitación se sumió en una oscuridad aún más profunda. Mi cuerpo se tensó, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Algo no podía explicarse. Algo estaba mal. El sonido de pasos, arrastrándose suavemente por el pasillo, llegó a mis oídos. No podía ver a nadie, pero los pasos seguían acercándose. Mi mente comenzó a correr, buscando una forma de escapar, pero las paredes del hotel parecían acercarse más a mí. El miedo me invadió por completo, y al mirar hacia el pasillo, vi algo que me heló por dentro. Era una figura. Estaba al final del pasillo, inmóvil, observándome. La figura no se movió, pero su presencia se hizo más palpable a medida que la luz del pasillo parpadeaba. No podía distinguir sus rasgos, pero algo me decía que ya no estaba solo. Sentí que algo me observaba, como si estuviera atrapado en un lugar que ya no me pertenecía. Mi mente entró en pánico. El reloj seguía sonando en mi cabeza, y la figura al final del pasillo no dejaba de mirarme. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La habitación comenzó a cerrarse sobre mí, las paredes se deslizaban hacia mí como una prisión invisible. Mi respiración se aceleró, pero algo me decía que debía seguir adelante. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a moverme hacia el pasillo. Al caminar lentamente, la figura se desvaneció, como si hubiera sido parte de una ilusión. Pero el miedo seguía presente, como una sombra que me perseguía. Llegué a la puerta del vestíbulo y miré hacia atrás.
El pasillo estaba vacío. El reloj había dejado de sonar. Pero, al mirar el reloj en mi muñeca, vi que las manecillas marcaban las 3:33 de la madrugada. El tiempo parecía haberse detenido. Volví al mostrador, con el corazón golpeando en mi pecho, y traté de encontrar algo que me explicara todo lo que había sucedido. Pero no había respuestas. Solo había sombras y ecos que resonaban en las paredes del hotel. La atmósfera se había vuelto más densa, y el peso del miedo era insoportable. La lluvia comenzó a golpear nuevamente las ventanas, y la luz parpadeó una vez más. Pero esta vez, la figura que había visto en el pasillo no desapareció. Estaba allí, justo frente a mí, esperando. La figura frente a mí seguía allí, inmóvil, como si se estuviera fusionando con las sombras que se alargaban a lo largo del pasillo. Era tan difícil de describir, como si no fuera completamente humana. Su forma parecía distorsionada, como si su cuerpo estuviera compuesto de algo intangible, algo que no pertenecía a este mundo. No podía ver su rostro, pero sentí sus ojos sobre mí, como si pudiera sentir la presión de su mirada atravesando cada rincón de mi ser. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se intensificó. No podía respirar, y cada vez que trataba de moverme, mis piernas se sentían pesadas, como si me estuvieran clavando al suelo. Pero la figura no se movía. Seguía allí, como si esperara algo, como si estuviera observando con una calma perturbadora. Quise correr, pero el miedo me paralizaba. El reloj en mi muñeca seguía marcando las 3:33 de la madrugada, y al mirar hacia el reloj del vestíbulo, me di cuenta de que las manecillas también estaban detenidas en la misma hora. ¿Qué significaba esto? ¿Era una coincidencia o algo más? De repente, la figura comenzó a moverse lentamente, arrastrando sus pasos. No eran pasos normales, eran como un susurro, como si estuviera flotando, moviéndose con una gracia antinatural. Mi instinto me decía que debía alejarme, pero no podía. El miedo me mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible me retuviera. La figura se acercó más, y cuando estuvo a pocos metros de mí, sentí un frío extremo que me envolvía. Un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral, y por un momento, perdí la noción del tiempo. El hotel, las paredes, la luz, todo desapareció. No estaba en ningún lugar familiar. El espacio se distorsionaba a mi alrededor, como si estuviera siendo absorbido por algo más grande, algo más antiguo. De repente, una voz grave y resonante surgió de la figura, como si las palabras fueran arrastradas desde lo más profundo de la oscuridad. ¿Sabes lo que ocurrió aquí? ¿Sabes por qué estamos atrapados? Las palabras me golpearon con fuerza, como una ola imparable. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que me dolía el pecho. No sabía cómo responder, porque no entendía lo que estaba pasando. La figura levantó su brazo hacia mí, y en ese instante, la habitación se desvaneció por completo. Ya no estaba en el hotel. Ahora estaba en un espacio vacío, rodeado de niebla gris que se movía lentamente, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. La figura desapareció, pero su voz seguía resonando en mi mente, cada palabra cargada de una angustia que me atravesaba. Todos los que llegan a este lugar están condenados. El hotel nos consume, uno por uno. La niebla a mi alrededor comenzó a dispersarse lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba de vuelta en el hotel, pero no como lo conocía. Las paredes del vestíbulo se desmoronaban, el suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y el aire era denso, como si algo estuviera atrapado dentro de las paredes. Pude ver las sombras moviéndose entre los escombros. Había otras figuras, pero no eran humanas. Estaban allí, desmoronándose con el hotel, absorbiendo su energía, sus recuerdos. Vi a la gente que había estado en el hotel, pero ya no eran los mismos. Eran sombras vacías, atrapadas en una repetición eterna. La figura que había visto antes apareció nuevamente, esta vez más cerca, más definida. Su rostro estaba claro ahora, pero no era un rostro humano. Era una máscara rota, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Su sonrisa era torcida, como si su boca estuviera demasiado grande para ser natural. Todos los que pasan por aquí se convierten en parte de este lugar. Todos los que entran en la habitación 204, se quedan. El frío me recorrió de nuevo, pero esta vez sentí que algo en mi interior comenzaba a entender. El hotel no era solo un lugar. Era una prisión. Un lugar que atrapaba las almas de aquellos que llegaban, y lo peor de todo, era que no había salida. Nadie había escapado nunca, y yo no iba a ser la excepción. La figura dio un paso hacia mí, y cuando levantó su mano,
todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse aún más rápido. Las paredes se resquebrajaban, el suelo se hundía, y todo se estaba derrumbando. Pero, antes de que pudiera reaccionar, algo extraño sucedió. La figura dejó de moverse. Su mirada ya no era amenazante. En su lugar, había una especie de desesperación, una expresión de angustia que parecía reflejar lo que había ocurrido en el lugar. Las sombras comenzaron a desaparecer, y el eco de las voces que me rodeaban se apagó lentamente. El hotel dejó de desmoronarse, pero algo había cambiado. El tiempo volvió a moverse, pero estaba atrapado en él, como si no pudiera avanzar. Todo a mi alrededor era el mismo, pero no lo era. El reloj seguía detenido en las 3:33 de la madrugada, y su eco resonaba en cada rincón del hotel. La figura se desvaneció, pero su última frase quedó grabada en mi mente, como una condena. Ya eres uno de nosotros. Me giré hacia el vestíbulo, buscando una salida, pero sabía que ya no había forma de escapar. El hotel me había reclamado, igual que a todos los que habían pasado por allí antes que yo. Estaba atrapado en este ciclo eterno, y el hotel nunca dejaría ir a nadie. La figura desapareció, pero sus palabras resonaron en mi mente como un eco que no podía disiparse. Ya eres uno de nosotros. Las palabras me perseguían mientras caminaba por el pasillo, pero no podía hacer que desaparecieran. El hotel estaba en silencio ahora, pero algo me decía que la calma era solo una ilusión. No había escapatoria. No había salida. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y la sensación de estar atrapado no hacía más que intensificarse. Miré a mi alrededor y, aunque el lugar parecía intacto, algo se sentía diferente. Las paredes estaban igual de desgastadas, las mismas cortinas que se movían con el viento, la misma luz que parpadeaba levemente en el pasillo. Pero algo dentro de mí sabía que todo había cambiado. Estaba dentro de algo que no podía comprender, algo que no era solo un hotel. Seguí caminando sin rumbo fijo, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático, pero mi mente no podía dejar de preguntarse qué había sucedido en realidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había causado esta distorsión en el tiempo y el espacio? Cada paso que daba parecía acercarme más al abismo, pero no podía parar. Algo me empujaba a seguir adelante. Al llegar al final del pasillo, la puerta de la habitación 204 estaba entreabierta nuevamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al verla. Sabía lo que había que hacer, pero al mismo tiempo, no quería saber lo que encontraría dentro. Sin embargo, mis pies se movieron hacia la puerta como si no tuviera control sobre ellos. Empujé la puerta lentamente, y al abrirla, el aire frío me golpeó en la cara. La luz del pasillo iluminaba la habitación, pero solo dejaba entrever sombras al otro lado. La habitación estaba igual que la última vez, pero algo en ella me hizo sentir aún más incómodo. El reloj antiguo seguía allí, con las manecillas detenidas a las 3:33 de la madrugada. El reloj parecía burlarse de mí, como si cada segundo que pasaba fuera una condena. Me acerqué al reloj, pero algo me hizo detenerme. La manecilla de los minutos había comenzado a moverse lentamente. No con el mismo ritmo que una manecilla común, sino con un movimiento irregular, descompasado. La habitación seguía en silencio, pero sentí como si algo estuviera a punto de suceder. Un ligero susurro vino desde la esquina de la habitación. Mi mente intentó racionalizarlo, pero las palabras que escuché me helaron la sangre. No eran palabras claras, sino un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes. Estás atrapado, como todos los demás. Mi cuerpo temblaba mientras miraba alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la presencia de algo más grande que el propio hotel me rodeaba, y pude sentirlo con cada respiración. La sensación de estar atrapado se volvía más opresiva. No podía huir. No podía moverme. El miedo me paralizaba, pero algo me decía que debía enfrentarme a la verdad. La puerta de la habitación se cerró con un suave crujido, y en ese momento, el reloj sonó. La campanada resonó en toda la habitación, y el sonido del tic-tac se hizo más fuerte, cada vez más intenso, como si el tiempo mismo estuviera siendo distorsionado. No sabía qué hacer, pero lo que sentí a continuación fue algo aún más extraño. Las sombras comenzaron a moverse por la habitación. Primero fue solo un movimiento, algo apenas perceptible, pero luego se hicieron más evidentes. Las sombras parecían tomar forma humana, como si estuvieran construyendo figuras, aunque sus contornos no se definían. Eran como siluetas vacías, que se arrastraban lentamente, acercándose a mí. No podía ver sus rostros, pero sentí que me observaban. Sentí que me rodeaban,
como si la habitación misma estuviera viva, como si el hotel estuviera tomando control de mi mente. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. No podía escapar de la habitación. La puerta había desaparecido, y todo lo que quedaba era la presencia de esas sombras que me rodeaban, creciendo con cada segundo que pasaba. Una de las figuras, la más cercana a mí, levantó su mano. Vi cómo su dedo señalaba el reloj. La manecilla de los minutos comenzó a moverse más rápido, y el sonido del reloj se convirtió en un rugido que retumbaba en mi cabeza. El tiempo parecía estar desmoronándose, como si todo lo que estaba a mi alrededor fuera parte de un sueño roto, algo que no debía existir. Ya no hay tiempo. Las palabras resonaron en mi mente, y la figura frente a mí comenzó a acercarse aún más. Su rostro era una máscara rota, vacía, sin rasgos definidos, solo una cara de sombra que se desvanecía y se transformaba a medida que se acercaba. La figura me tocó el hombro, y sentí una presión helada que me recorrió todo el cuerpo. En ese momento, todo se desvaneció. La habitación, el hotel, las sombras, todo desapareció. Me encontré de nuevo en el vestíbulo, como si nada hubiera ocurrido. Pero sabía que algo había cambiado. El reloj en la recepción seguía marcado las 3:33 de la madrugada, y la misma sensación de estar atrapado me envolvía de nuevo. Al mirar a mi alrededor, todo parecía normal, pero algo me decía que ya no estaba solo. El aire se había vuelto denso, y la puerta principal estaba entreabierta. No sabía si debía salir o quedarme, pero algo dentro de mí me decía que no tenía opción. No podía dejar el hotel. Había algo en el que me había atrapado, algo que nunca me dejaría ir. El aire del vestíbulo se sentía diferente, denso, como si algo invisible estuviera cubriendo cada rincón. La puerta principal, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta, invitándome a dar un paso hacia el exterior. Sin embargo, algo me detuvo. La sensación de que algo estaba mal me envolvía con cada segundo que pasaba. ¿Estaba yo soñando? ¿O había caído en una trampa de la que no podía salir? El hotel, que antes parecía ser solo un refugio para los viajeros cansados, ahora se sentía como una prisión. Cada rincón parecía observarme, como si las paredes tuvieran ojos. El reloj de la recepción seguía marcando las 3:33 de la madrugada, y algo en su tic-tac me decía que no debía confiar en el tiempo. Algo oscuro y antiguo se había apoderado de este lugar. Tomé una decisión. No podía quedarme allí esperando a que algo más ocurriera. Tenía que descubrir qué estaba pasando. Mi mente daba vueltas, pero lo único que podía pensar era que algo más estaba involucrado, algo más allá de las sombras y los ecos de las voces. El hotel, de alguna manera, se había convertido en un ente vivo, uno que se alimentaba de las almas de quienes entraban. Decidí regresar al segundo piso. Algo me decía que debía volver a la habitación 204. No sabía qué encontraría, pero mi intuición me empujaba a buscar respuestas. Al subir las escaleras, sentí la presión en el aire volverse aún más densa. La luz del pasillo parpadeaba con más frecuencia, y las sombras parecían moverse por su cuenta, retorciéndose en direcciones que no tenían sentido. Mi piel se erizaba, y cada paso que daba parecía acercarme más a un destino del que no podría escapar. Al llegar al segundo piso, todo estaba en silencio. La atmósfera era opresiva, y la oscuridad se sentía más densa que nunca. El pasillo estaba vacío, pero al acercarme a la puerta de la habitación 204, la puerta se abrió sola, como si me estuviera esperando. Entré sin dudar. La habitación estaba exactamente igual que antes, pero algo en el ambiente había cambiado. El reloj, siempre el reloj, seguía allí, con las manecillas detenidas en 3:33 de la madrugada. Me acerqué a la mesa de noche y lo tomé nuevamente en mis manos. Era pesado, antiguo, pero ahora, al sostenerlo, sentí una vibración en su interior, como si el reloj estuviera latiendo. No sabía si era mi mente jugándome una broma o si había algo real detrás de esa sensación. Miré hacia el espejo, y esta vez, no vi solo mi reflejo. Vi algo más. Mi imagen estaba distorsionada, pero no era solo una alteración normal. Los ojos en el espejo se vaciaron, y mi rostro se fue desintegrando lentamente, convirtiéndose en una sombra. La figura que vi no era la mía. Era un ser vacío, sin alma. Algo que no pertenecía a este mundo. Mi respiración se detuvo. Intenté moverme, pero no pude. Estaba paralizado. No podía apartar la vista del espejo, y lo peor era que podía sentirlo. Sentía como esa figura se acercaba a mí, como si el espejo no solo reflejara, sino que también absorbiera mi ser.
Mis manos temblaron mientras trataba de alejarme, pero mi cuerpo no respondía. De repente, la figura en el espejo sonrió. No era una sonrisa humana. Era una mueca macabra, torcida, como si el ser que estaba frente a mí se estuviera burlando de mi desesperación. El reloj en mis manos comenzó a sonar, su sonido retumbando en la habitación, aumentando la presión en mi pecho. Las manecillas comenzaron a moverse nuevamente, pero esta vez con una rapidez anormal, como si el tiempo se estuviera acelerando. Entonces, una voz surgió de la figura en el espejo, una voz profunda y resonante, pero al mismo tiempo, vacía. Era la misma voz que había escuchado antes, susurrando mi nombre. ¿Sabes lo que ocurrió aquí? ¿Sabes lo que está pasando? Las palabras resonaron en mi mente, haciendo que el miedo se apoderara de cada parte de mí. Intenté girar la cabeza, pero el sonido del reloj me aturdió. El espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse aún más. Las paredes parecían desvanecerse, y el suelo debajo de mí crujió, como si estuviera a punto de ceder. La figura en el espejo ya no sonreía. Ahora, sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si me estuviera observando desde otro lugar, desde otro tiempo. No hay salida. La voz continuó, y en ese instante, supe que no podría escapar de lo que había comenzado. Las sombras en la habitación empezaron a moverse hacia mí, arrastrándose lentamente por el suelo, cubriéndolo todo. La figura del espejo comenzó a salir de él, como si estuviera tomando forma, materializándose a mi alrededor. No podía ver sus detalles, pero podía sentir su presencia. La habitación ya no era solo un espacio físico. Era un lugar fuera del tiempo, una distorsión de la realidad. Sentí como una fuerza invisible me empujaba hacia la cama, como si el hotel me estuviera absorbiendo. No había escape. Las paredes, el suelo, el techo, todo se estaba desmoronando. Era como si el lugar mismo estuviera colapsando sobre mí. En ese momento, el sonido del reloj se detuvo. La habitación quedó en silencio, y todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La figura que había salido del espejo ya no estaba. El hotel, con sus sombras y su atmósfera opresiva, también desapareció. Solo quedaba la oscuridad, la misma que me había atrapado desde el principio. La oscuridad me envolvía por completo. No había luces, ni sonidos, ni ninguna sensación que me indicara que estaba en algún lugar real. Era como si estuviera flotando en un vacío absoluto, suspendido fuera del tiempo y el espacio. Mi mente luchaba por comprender lo que había sucedido. El hotel, la figura en el espejo, el reloj detenido, todo parecía parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Me sentí perdido, como si mi propio ser se desmoronara lentamente. ¿Era esto el final? ¿Había caído en una trampa que no podría escapar? Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero el silencio que me rodeaba parecía amplificar cada uno de mis pensamientos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de estar atrapado era insoportable. Y luego, una voz surgió en la oscuridad. Esta vez no era una voz susurrante, ni una que me hablara desde el espejo. Era más profunda, más grave, como si viniera de las entrañas mismas del hotel. Ya no hay tiempo. Ya no hay escape. La voz resonó en mi mente, como un eco interminable. No podía comprenderla, pero al mismo tiempo, sabía que me hablaba directamente. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. El reloj, el hotel, las figuras, todo parecía entrelazado. De repente, recordé algo, la habitación 204. Había algo en esa habitación, algo que no había entendido hasta ahora. Tal vez esa habitación no solo era una habitación más. Quizás, esa habitación era el centro de todo lo que estaba sucediendo. A pesar de la presión que sentía, una fuerza inexplicable me empujó a volver. No podía quedarme en ese vacío, no podía quedarme atrapado en la oscuridad. Algo me decía que si regresaba a la habitación 204, encontraría la respuesta, la verdad detrás de todo. La idea de escapar, aunque lejana, me impulsaba a seguir adelante. En la oscuridad, comencé a caminar. No podía ver nada, pero sentí la presencia del hotel a mi alrededor, como si estuviera moldeándose según mi voluntad, guiándome hacia la habitación. Pasaron segundos, tal vez minutos, y cuando finalmente llegué al pasillo, lo único que pude ver fue una rendija de luz que emanaba de la puerta 204. Me acerqué, sin saber qué encontraría. La puerta estaba entreabierta, exactamente como la había visto antes. Mi respiración se aceleró mientras empujaba la puerta lentamente. El interior estaba bañado en una luz tenue, pero diferente.
Las sombras en la habitación se movían como si tuvieran vida propia, deslizándose por las paredes, arrastrándose por el suelo, como si el espacio en sí mismo estuviera deformándose. El reloj seguía allí, en la mesa de noche, con las manecillas detenidas en las 3:33 de la madrugada. Pero esta vez, no se movían, no eran solo una simple marca en la esfera. Parecía que el reloj estaba absorbiendo el tiempo, como si quisiera devorar todo lo que quedaba. Mi mente daba vueltas, y cuando me acerqué al reloj, vi que las manecillas comenzaban a girar lentamente, más y más rápido. De repente, el tiempo se aceleró a tal punto que ya no podía entender qué estaba sucediendo. La habitación comenzó a distorsionarse. Las paredes, el techo, el suelo, todo comenzó a desmoronarse. Pero no era un colapso físico. Era como si el lugar estuviera siendo succionado por algo más grande, algo que no pertenecía a este mundo. Me di cuenta de que ya no estaba solo. La figura de Javier Rodríguez, la misma que había visto antes, apareció ante mí. Su rostro, distorsionado y vacío, me miraba fijamente. Este es el final. Su voz resonó en la habitación, pero no era su voz. Era algo que venía de más allá, algo que lo controlaba. No podía moverme. Las sombras seguían avanzando, rodeándome, mientras el reloj marcaba la misma hora, 3:33 de la madrugada. Las sombras se alargaban, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si la habitación estuviera atrapada en un ciclo interminable. La figura de Javier comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en una sombra más, una parte del todo. El reloj seguía sonando, y con cada tic-tac, sentía que algo más dentro de mí desaparecía. Las paredes se desmoronaron por completo. El hotel ya no existía. Solo quedaba la oscuridad, el vacío absoluto. Me encontraba suspendido en un espacio sin fin, rodeado por las sombras, por las voces que susurraban mi nombre. La figura de Javier estaba allí, pero ya no era él. Era algo más, algo que no podía comprender. Estás atrapado. La voz resonó en mi mente, como un eco que no se detenía. Nosotros somos el hotel. El hotel somos nosotros. No hay escape. En ese momento, comprendí la verdad. El hotel no era solo un lugar. Era una entidad. Una fuerza que absorbía a aquellos que pasaban por sus puertas, atrapándolos en su interior. Javier había sido uno de los primeros, pero ahora yo estaba condenado a ser parte de ese ciclo eterno. El reloj, las sombras, la figura, todo formaba parte de una red que no tenía fin. La oscuridad me envolvió, y mi cuerpo desapareció, absorbido por las sombras. No había escape. El tiempo, el hotel, todo se desvaneció en un abismo sin fin. Trabajo en la recepción de un hotel pequeño y modesto, alejado del bullicio de la ciudad. Es un lugar pintoresco, con un aire rústico que atrae a aquellos que buscan escapar del ruido. El edificio es antiguo, con pasillos estrechos y habitaciones que parecen sacadas de otra época. No es un hotel de lujo, ni siquiera de 3 estrellas, pero tiene su encanto, y eso es lo que atrae a los huéspedes. La tranquilidad, la calma, la sensación de estar lejos de todo. Mi turno nocturno, que suelo compartir con otros compañeros, es bastante tranquilo. La mayoría de los clientes son viajeros que llegan tarde, después de un largo día de carretera, buscando descansar antes de seguir su camino al día siguiente. No hay grandes lujos ni sorpresas. Es un trabajo monótono, que, aunque a veces se vuelve aburrido, no me molesta en absoluto. Sin embargo, hace una semana, algo sucedió que cambió por completo mi percepción de ese hotel. Algo que, en un principio, pensé que no era más que un mal presentimiento, pero que, con el tiempo, se fue convirtiendo en algo mucho más inquietante. Era una noche como cualquier otra. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas y el viento aullaba, como un lamento lejano. Todo estaba tranquilo. De vez en cuando, escuchaba el sonido de las gotas chocando contra el tejado, o el crujir de las tablas del suelo por el paso de algún huésped nocturno, pero en general, el ambiente estaba sumido en el silencio. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando el timbre de la puerta principal sonó, indicando que alguien acababa de llegar. Me levanté del escritorio, donde estaba revisando unos papeles, y me dirigí a la entrada. No era común que llegaran huéspedes tan tarde, pero tampoco era algo totalmente extraño. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre que se encontraba empapado por la lluvia. Su ropa estaba mojada, su cabello empapado y su rostro algo pálido. Aunque trató de sonreírme, su expresión era tensa,
como si estuviera buscando algo más que solo un lugar donde pasar la noche. Le ofrecí la bienvenida y, tras pedirle su nombre, procedí a registrarlo. Se presentó como Carlos Salazar, un nombre común, sin nada que destacar, pero lo que más me llamó la atención fue que me pidió una habitación en el segundo piso. Era una habitación alejada del vestíbulo, una de las más apartadas, que pocas veces se utiliza. Al principio no pensé mucho en su solicitud, pero algo en su mirada, esa mezcla de cansancio y ansiedad, me pareció algo extraño. Sin embargo, le entregué la llave de la habitación 212 sin más comentarios. Carlos subió por las escaleras sin decir una palabra más, y aunque lo observé durante unos segundos, volví a mi escritorio sin pensar mucho en su actitud. La noche continuó sin incidentes, pero algo en mi interior me decía que no debía dejar de prestarle atención a lo que había sucedido. Poco después, el sonido de la lluvia se intensificó. Las ventanas temblaban ligeramente con el viento, y la luz del pasillo parpadeaba de vez en cuando, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad del lugar. De repente, el teléfono de recepción sonó. Era extraño porque en esa hora ya casi no había llamadas. Contesté, pero al otro lado no había nadie. Me quedé un momento en silencio, esperando alguna respuesta, pero nada. Solo escuchaba el sonido de la línea vacía. Lo colgué, pensando que era un error. Sin embargo, justo cuando volví a poner el teléfono en su lugar, escuché algo más. Un leve golpeteo. Venía de algún lugar en el segundo piso. No me lo pensé mucho. Quizás un huésped había dejado caer algo. Tal vez, Carlos había dejado algo en el pasillo. No quería alarmarme sin razón, así que me levanté y subí las escaleras para verificar. Al llegar al segundo piso, el pasillo estaba completamente oscuro, iluminado solo por una luz tenue de la lámpara del vestíbulo. Me dirigí hacia la habitación 212, pero al llegar allí, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta. Eso no era normal. Siempre cerramos las puertas con llave para asegurar que los huéspedes estén cómodos y seguros. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido, y al asomar la cabeza por la rendija de la puerta, vi algo que me hizo el estómago revolverse. La habitación estaba vacía. Las luces apagadas, la cama perfectamente hecha, como si nadie hubiera estado allí en toda la noche. Sin embargo, lo que me desconcertó fue la ventana. Estaba abierta, algo que no tenía sentido, ya que la lluvia estaba entrando y mojando el suelo. Miré alrededor, tratando de ver si había alguna señal de que alguien más hubiera estado allí. Pero no había nada. El silencio era abrumador, y la sensación de que algo no estaba bien me hizo regresar rápidamente a la recepción. De vuelta en el mostrador, el teléfono sonó otra vez, pero esta vez me limité a dejarlo sonar. Algo en mi interior me decía que no debía contestar. El silencio volvió a envolver el lugar, y me senté, mirando la puerta principal, esperando que la noche terminara. A las 4 de la madrugada, la luz del vestíbulo comenzó a parpadear de nuevo. Me levanté para revisar las conexiones, pero antes de que pudiera hacer algo, el sonido de pasos suaves proveniente de las escaleras me hizo girarme rápidamente. Carlos estaba de vuelta. Tenía los ojos vidriosos, como si hubiera estado despierto durante demasiado tiempo, pero al verme, intentó sonreír de nuevo. Le pregunté si necesitaba algo, si había tenido algún problema con la habitación, pero su respuesta fue simplemente un no. No me dio más detalles, pero lo que más me inquietó fue su mirada, vacía, distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Carlos subió a su habitación sin decir nada más. Me quedé allí, pensando en lo que había sucedido. La puerta abierta, la ventana, los ruidos extraños. Todo parecía apuntar a que algo no estaba bien. ¿Qué hacía Carlos fuera de su habitación a esas horas? ¿Y por qué la ventana estaba abierta, con la lluvia entrando? Decidí que lo mejor sería esperar. Tal vez había algo más en su comportamiento que no podía entender, pero no podía quedarme con la duda. La mañana siguiente debía llegar pronto, y con ella, la respuesta a todo. La mañana llegó lenta y pesadamente. El reloj marcó las 7 de la mañana cuando la primera luz del día comenzó a filtrarse a través de las ventanas del vestíbulo. La tormenta ya había cesado, pero el aire seguía cargado, húmedo, y una sensación extraña permanecía en el aire del hotel, como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras preparaba mi turno de cierre, observé el registro de huéspedes de la noche anterior. Carlos Salazar había hecho el check-in alrededor de las 11:30 de la noche y se había dirigido a la habitación 212 sin problemas. Nada fuera de lo común. Sin embargo, la extraña sensación de que algo estaba mal seguía en mi mente.
Decidí ir a la habitación 212 nuevamente para revisar si todo estaba en orden. Quería asegurarme de que el huésped no hubiera tenido algún inconveniente durante la noche. Subí las escaleras con la llave maestra en la mano, sintiendo el eco de mis pasos en los pasillos vacíos. El hotel parecía aún más silencioso de lo habitual, casi opresivo. Al llegar frente a la puerta de la habitación 212, me detuve un momento. Esta vez, la puerta estaba cerrada con llave, como debería estar. No había signos de que hubiera sido abierta durante la noche. Respiré aliviado y me decidí a entrar. Al abrir la puerta, la luz del pasillo iluminó la habitación, revelando lo que ya había visto anteriormente: la cama intacta, las cortinas caídas y la ventana abierta, con el aire frío entrando. Sin embargo, algo en la habitación no estaba bien. Al acercarme al baño, algo me llamó la atención: el espejo. Estaba empañado, cubierto por una capa delgada de vapor, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. En el centro del vapor había algo escrito, con las huellas de un dedo. La escritura era clara, pero las palabras me helaron la sangre. No te fíes de los huéspedes. Sentí una presión en el pecho, como si el aire de la habitación se volviera más denso con cada segundo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había escrito esa frase? No podía ser Carlos. No podía ser. El hombre apenas había hablado durante su estancia, y ahora, de alguna manera, esa frase parecía confirmar mis peores sospechas. Había algo oscuro detrás de la fachada tranquila de este hotel. Decidí investigar más a fondo. Revisé los cajones de la mesa de noche y el armario, pero no encontré nada relevante. Al principio, pensé que quizás había algo oculto, alguna pista que pudiera arrojar luz sobre la situación, pero la habitación seguía igual, tan vacía como la había encontrado la noche anterior. Me di vuelta para salir, pero al hacerlo, la puerta se cerró de golpe. No fue un sonido normal. Fue un estruendo seco, como si algo invisible la hubiera empujado. El aire se volvió aún más denso. No podía entender qué estaba pasando. El hotel parecía estar vivo, y no de la manera en que uno podría esperar. Sentí una presión constante, como si las paredes estuvieran moviéndose lentamente hacia mí. La puerta se abrió por sí sola y regresé al pasillo, mirando nerviosamente a mi alrededor. No sabía qué estaba sucediendo. No sabía si Carlos había tenido algo que ver con esto o si el hotel mismo estaba de alguna manera involucrado. Volví a la recepción y miré el reloj: 8 de la mañana. La mañana seguía avanzando, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Poco después, decidí revisar el libro de registro para ver si Carlos Salazar había dejado algún comentario o si había tenido algún problema con la habitación. Al abrir el libro, vi que había una anotación que no había notado antes. Era breve, pero la firma estaba borrosa, como si hubiera sido escrita apresuradamente. Decía: la habitación no está como la recordaba. No era una frase común, y menos una que alguien dejaría sin contexto. El sentimiento de inquietud no me abandonaba. Había algo raro en este huésped, algo que no podía comprender. Después de un rato, decidí que lo mejor era revisar las cámaras de seguridad. Aunque era tarde, tal vez podría encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Me dirigí a la pequeña oficina donde guardábamos las grabaciones, tomé los controles y comencé a revisar las grabaciones de la noche anterior. Vi a Carlos llegar, como era de esperar, empapado por la lluvia. Se acercó al mostrador y registró sin problema, y luego subió al segundo piso. Pero lo que me llamó la atención fue lo que sucedió poco después. En la grabación, vi cómo Carlos salía de su habitación a las 3:15 de la madrugada. No podía creer lo que estaba viendo. El huésped que se había registrado en la noche, que había estado tan tranquilo, ahora caminaba por el pasillo con rapidez. No se detenía, solo caminaba sin mirar atrás. Fue como si hubiera tenido una urgencia inexplicable. Pero lo más extraño de todo fue que se detuvo frente a una habitación que no era la suya. La habitación 214. Carlos miró hacia la puerta, con expresión desconcertada, como si estuviera buscando algo o alguien. Miró de un lado a otro, pero nadie más estaba en el pasillo. Después de unos segundos, comenzó a caminar de nuevo, de regreso a su habitación. Y cuando llegó a la 212, la puerta se cerró suavemente tras él, como si nada hubiera pasado. Pero el inquietante comportamiento de Carlos no dejaba de rondar mi mente. A la mañana siguiente, decidí buscar más pistas. Subí al segundo piso para investigar la habitación 214. No había ninguna reserva para esa habitación esa noche, pero algo me decía que tenía que saber más. Cuando llegué,
me di cuenta de que la puerta estaba cerrada. La llave maestra no funcionó. Y cuando miré por la rendija de la puerta, vi algo que me heló por completo. Dentro de la habitación había un mueble, una silla, pero lo más desconcertante era que en el centro de la pared había un enorme espejo. No era un espejo común, sino uno antiguo, de esos que se utilizan para decoraciones, pero lo más aterrador era la figura que reflejaba. Era un rostro que no había visto antes, pero que me resultaba familiar. Al principio, no pude identificarlo, pero luego entendí. Era Carlos, pero su rostro estaba distorsionado, como si algo lo hubiera alterado, como si el hotel mismo hubiera dejado una marca en él. Sentí que todo daba vueltas, que el aire se volvía más espeso, y lo único que podía hacer era observar esa figura en el espejo. La sombra de Carlos me observaba, pero no era él. Y con eso, me di cuenta de algo aterrador: el hotel ya no era solo un lugar donde la gente venía a descansar. El hotel era parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana cuando me senté nuevamente en el mostrador, mirando fijamente las grabaciones y la información que había reunido hasta ahora. La sensación de estar atrapado en algo que no podía entender me consumía por completo. Las sombras de la habitación 214 seguían rondando en mi mente. El espejo, la figura de Carlos, y su extraña conducta. Algo oscuro se había apoderado del hotel, y aunque mis pensamientos corrían a toda velocidad, no lograba encontrar ninguna respuesta. Decidí que debía hablar con Carlos. No sabía si me estaba imaginando cosas o si el huésped estaba involucrado en algo mucho más inquietante, pero necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando las señales que el hotel me había mostrado. La idea de estar atrapado en una pesadilla me aterraba, pero también me empujaba a actuar. Algo me decía que si no hacía algo ahora, todo podría volverse aún más extraño. A las 10 de la mañana, el sonido del timbre de la puerta del vestíbulo me sacó de mis pensamientos. Miré hacia la entrada y vi a Carlos entrando nuevamente al hotel. Su rostro, aunque aún pálido, parecía más tranquilo que la última vez, como si no hubiera sucedido nada extraño durante la noche. Caminó hasta el mostrador sin mirar a su alrededor, y se detuvo justo frente a mí. Le pregunté cómo se encontraba, y aunque respondió cortésmente, sus ojos evitaban los míos. Había algo en su comportamiento que no encajaba. A pesar de su actitud tranquila, había algo en su mirada, como si estuviera ocultando algo, como si estuviera tratando de ocultar lo que realmente sucedió en la habitación 214. Le pregunté si todo estaba en orden, si necesitaba algo más, pero su respuesta fue simplemente un no acompañado de una sonrisa forzada. Algo en mi interior me decía que debía hacerle más preguntas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría preguntarle sobre la habitación 214 sin que pensara que estaba loco? No quería que me mirara como a un paranoico, pero sabía que debía saber más. Mientras pensaba en cómo abordar la situación, el sonido del teléfono de la recepción interrumpió mis pensamientos. Contesté rápidamente, pero no escuché nada al otro lado. Solo un susurro bajo, que al principio no pude entender. Entonces, la voz se hizo más clara, y mis manos temblaron al escucharla. El tiempo corre. Ellos siempre regresan. La llamada se cortó antes de que pudiera responder, y cuando miré hacia Carlos, me di cuenta de que él me estaba observando, fijamente. Era como si supiera lo que había escuchado, como si estuviera esperando que reaccionara de alguna manera. Pero en lugar de hacer alguna mención de la llamada, simplemente sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa aún más forzada. Carlos se dirigió hacia las escaleras sin decir una palabra más. Mi instinto me decía que debía seguirlo, que debía entender qué estaba ocurriendo, pero algo en mi interior me decía que no debía. El hotel me estaba envolviendo, atrapándome en una red de misterio y terror, y yo no sabía si tenía la capacidad de salir de ella. Pasaron unos minutos y decidí volver al segundo piso, decidido a investigar más a fondo. No podía dejar que la sensación de estar siendo observado continuara apoderándose de mí. Si Carlos había estado involucrado en algo extraño, debía descubrir qué era, aunque tuviera miedo de lo que pudiera encontrar. Cuando llegué al segundo piso, el pasillo parecía igual que antes, vacío y oscuro. Sin embargo, al pasar frente a la habitación 214, algo me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. La misma puerta que había visto cerrada la noche anterior. Sentí una oleada de ansiedad que me recorrió, pero esta vez no me detuve. Empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, pero el ambiente era denso, pesado.
Las sombras parecían moverse en las esquinas, y el aire estaba cargado de una energía extraña. El espejo, el mismo que había visto en las grabaciones, estaba allí, frente a la pared, pero ahora algo había cambiado. En el centro del espejo, apareció una grieta, fina, casi imperceptible, pero lo suficientemente visible como para darme escalofríos. Me acerqué al espejo, y al mirar mi reflejo, vi algo que me hizo detenerme. Mis ojos, reflejados en el cristal, no eran los míos. Estaban vacíos, oscuros, como los ojos de alguien que había perdido toda su humanidad. No pude evitarlo, la sensación de terror se apoderó de mí, y me eché hacia atrás. El espejo comenzó a resquebrajarse más, como si se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Fue en ese momento que la voz volvió a sonar en mi mente, más fuerte, más clara. Es tarde. Ellos regresan. Ya no hay forma de escapar. El reloj en mi muñeca comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez no era el tic-tac normal. Era un sonido distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera colapsando. Miré a mi alrededor, pero la habitación parecía desvanecerse. Las paredes comenzaban a desaparecer, y el suelo crujía bajo mis pies. La sensación de estar atrapado en un ciclo eterno me invadió. Me giré para salir, pero cuando abrí la puerta, no estaba en el pasillo. Estaba en el vestíbulo, de vuelta en la recepción, pero todo parecía diferente. Las paredes del hotel se veían desmoronadas, los muebles estaban desordenados, y el aire se sentía pesado, como si el lugar estuviera siendo consumido por algo oscuro. Algo que no podía comprender. El teléfono volvió a sonar, y esta vez, al contestarlo, escuché una voz familiar al otro lado. Era Carlos, pero su voz estaba distorsionada, como si no fuera él. Ahora lo entiendes, ¿verdad? El hotel nos ha reclamado. La llamada se cortó abruptamente, y el silencio se apoderó del lugar. No sabía si aún estaba en el hotel o si había cruzado alguna frontera entre la realidad y algo más. Algo que no podía comprender. El aire en el vestíbulo se volvió aún más denso después de la llamada. La atmósfera del hotel se había transformado en algo que ya no era familiar. El reloj en la recepción seguía sonando, marcando las 3:33 de la madrugada, pero esta vez, su tic-tac no solo resonaba en el espacio, parecía ir a mi ritmo, como si estuviera sincronizado con mi respiración. El ruido se estaba volviendo insoportable. La sensación de estar atrapado se intensificó. No podía comprender lo que estaba pasando, pero todo me estaba empujando hacia la misma conclusión. Este lugar, este hotel, no era lo que parecía. Había algo oscuro que lo envolvía, algo que no solo atrapaba a los huéspedes, sino que también se alimentaba de sus almas, de su tiempo. Mi mente comenzó a fraguarse una idea, una posibilidad que me helaba la sangre. Había algo en este lugar, algo relacionado con la habitación 214, que no podía dejar de pensar. El hotel me había mostrado tantas señales, pero la habitación 214 seguía siendo el centro de todo, el origen de todo lo extraño. Decidí que debía investigar más a fondo. Si la respuesta estaba en alguna parte de este lugar, debía estar allí, en esa habitación. Nadie había mencionado nunca nada sobre ella. Siempre estaba vacía, siempre parecía no existir. Pero había algo en ella que no podía ignorar. Algo que me atraía, que me hacía sentir como si estuviera siendo guiado hacia su secreto más oscuro. Subí las escaleras, esta vez con una sensación de urgencia que no había sentido antes. El pasillo del segundo piso estaba igualmente oscuro, como siempre, pero el aire era más pesado. Las luces parpadeaban intermitentemente, y los cuadros en las paredes parecían desfigurarse, como si las figuras en ellos se movieran levemente. Algo no estaba bien. Llegué frente a la puerta de la habitación 214. A diferencia de las otras veces, esta vez sentí una presión extraña en mi pecho. Estaba al borde de descubrir algo que cambiaría todo, algo que no podía comprender, pero que necesitaba saber. Mi mano tembló cuando traté de sacar la llave maestra, pero la encontré difícil de sostener. La llave parecía más pesada, más fría, como si estuviera absorbiendo parte de la energía que emanaba de la habitación. Con un esfuerzo, logré abrir la puerta, y al hacerlo, el aire frío me golpeó en la cara. La habitación estaba a oscuras, pero pude distinguir la silueta del mobiliario, igual que la última vez. La cama, la mesa de noche, el espejo en la pared. Pero algo había cambiado. No pude identificar qué era exactamente, pero la habitación parecía diferente. Las paredes no solo estaban cubiertas de polvo, sino que también parecían desgastadas de manera extraña, como si la humedad las estuviera consumiendo desde adentro.
Lo primero que noté fue el reloj, ese maldito reloj que parecía seguir marcando la misma hora. 3:33 de la madrugada. Estaba sobre la mesa, pero ahora sus manecillas se movían erráticamente. De un lado a otro, como si estuvieran fuera de control. Era como si el reloj estuviera intentando salir de su propio marco, como si la misma habitación estuviera tomando vida. Me acerqué a la mesa de noche y, al mirarlo de cerca, vi que las manecillas del reloj estaban rotas. Estaban desmoronadas, pero lo más aterrador fue lo que había dentro de su esfera. En lugar de números, había manchas oscuras, como si algo estuviera grabado allí, algo que no podía ver con claridad. Fue entonces cuando sentí algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado se volvió más intensa. Como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. Las figuras en los cuadros se movían, y las sombras que caían de las esquinas parecían alargarse hacia mí. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia el espejo en la pared. Había algo en su superficie que no podía comprender. El reflejo no era el mío. Al principio, pensé que había sido mi mente jugándome una mala pasada, pero al observarlo más de cerca, supe que no era un error. En el espejo, mi figura estaba distorsionada. No se veía como yo, no como me había visto toda mi vida. Había algo en mis ojos, algo que no podía identificar. Como si en lugar de mi rostro, estuviera mirando el reflejo de otra persona. Intenté retroceder, pero la imagen en el espejo comenzó a moverse por su cuenta. Mi reflejo sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era torcida, cruel, como si fuera una burla. El reflejo comenzó a avanzar hacia mí, acercándose lentamente, hasta que sentí una presión en mi pecho, como si el espejo estuviera intentando tragármelo. El reloj comenzó a sonar de nuevo, esta vez con una intensidad que me hizo cubrirme los oídos. El sonido era insoportable, como si el tiempo estuviera rompiéndose. Las paredes temblaban. El hotel, que antes había sido un lugar tranquilo, ahora era un ser vivo, como si el mismo edificio estuviera reaccionando a mi presencia. Todo se estaba desmoronando a mi alrededor. De repente, la figura en el espejo desapareció, y la habitación volvió a estar vacía, pero algo había cambiado. El reloj dejó de sonar. El tiempo se había detenido, como si todo hubiera llegado a su fin. Mi mente se nubló, y cuando miré hacia la puerta, vi una sombra que se deslizaba por el pasillo. Era una figura humana, pero su contorno era borroso, y su presencia llenaba la habitación con un miedo palpable. La figura comenzó a acercarse, y por un momento, estuve completamente paralizado. No podía moverme, no podía hablar. La figura se detuvo justo frente a mí, y en ese instante, su rostro apareció, pero no era un rostro humano. Era una máscara rota, desfigurada, como si hubiera sido formada a partir de sombras. Los ojos eran vacíos, y su boca estaba abierta en una sonrisa grotesca. Sentí que todo se desvanecía de nuevo. El hotel, el tiempo, la figura. Todo comenzó a desmoronarse, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Ya no había nada. Solo la sensación de estar atrapado en un vacío eterno. La oscuridad me envolvía, pero no era la misma oscuridad vacía de antes. Esta era densa, casi palpable, como si la misma habitación estuviera devorando todo lo que conocía. Las paredes, los muebles, el suelo, todo comenzaba a desintegrarse lentamente. El tiempo ya no existía. El reloj, que había sido el símbolo de todo esto, había dejado de sonar, pero la sensación de que estaba atrapado en un ciclo sin fin nunca me dejó. De repente, me encontré en la recepción del hotel, como si nada hubiera cambiado. El reloj estaba allí, marcando las 3:33 de la madrugada. La luz del vestíbulo parpadeaba, y el aire seguía siendo denso, pero todo a mi alrededor parecía estar en su lugar, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo me decía que no estaba bien. Todo había vuelto a comenzar, pero esta vez, la sensación de estar atrapado era más fuerte. No sabía si estaba soñando o si realmente había ocurrido algo más. ¿Había cruzado alguna frontera? ¿O estaba atrapado en algún tipo de bucle, condenado a repetir la misma pesadilla una y otra vez? Me levanté lentamente del mostrador y miré hacia el pasillo. Los recuerdos de la habitación 214, de la figura que había visto en el espejo, de las sombras que se movían, me invadían. Cada rincón del hotel parecía ahora estar lleno de algo oscuro, algo maligno que se había apoderado de él. Decidí que debía salir, que no podía quedarme allí más tiempo. Tenía que escapar de ese lugar,
pero mientras caminaba hacia la puerta principal, la luz parpadeó una vez más y la puerta se cerró de golpe. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Al darme vuelta, vi algo que me heló la sangre. Al fondo del pasillo, la puerta de la habitación 212 estaba entreabierta. El aire frío comenzó a recorrer el vestíbulo, y las sombras del pasillo parecían moverse hacia mí, estirándose, alargándose, como si el propio hotel quisiera tragarse todo lo que había dentro. Sin pensar, comencé a caminar hacia esa puerta. Sabía que debía saber qué estaba pasando. La figura que había visto antes en el espejo, la sombra que había estado a mi alrededor, todo eso me estaba llamando. Como si me estuviera guiando hacia algo que no podía evitar. Cuando llegué frente a la puerta, no me atrevía a abrirla de inmediato. Algo me decía que ya sabía lo que encontraría. Pero el miedo y la necesidad de saber la verdad me empujaron a girar la manija. La habitación estaba igual que antes. El reloj seguía allí, con las manecillas detenidas en 3:33 de la madrugada, pero esta vez, algo era diferente. El aire estaba aún más denso, y una oscuridad más profunda parecía envolver todo. El espejo estaba en la pared, y al mirarlo, vi lo que no había visto antes. Mi reflejo. Pero esta vez, era diferente. No era solo una distorsión, no era solo una imagen rota. Esta vez, en el espejo, me vi a mí mismo, pero mi rostro no era el mío. Era el rostro de alguien más, alguien que había estado en esa habitación mucho antes que yo. Su rostro estaba marcado, con cicatrices profundas, como si hubiera sufrido algún tipo de tortura. Sus ojos eran vacíos, como los de los otros huéspedes, como los de la figura que me había observado. El miedo me paralizó. No podía moverme. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero lo único que vi fue la habitación desmoronándose a mi alrededor. Las sombras comenzaron a tomar forma, y de las paredes comenzaron a salir figuras, como espectros atrapados, cada uno con el rostro distorsionado, como si hubieran sido consumidos por la oscuridad misma. Intenté dar un paso atrás, pero cuando miré hacia el pasillo, me di cuenta de que no estaba solo. La figura de Javier Rodríguez estaba allí, de pie frente a mí, pero su cuerpo se desmoronaba, como si estuviera siendo absorbido por el hotel. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, y pude ver cómo su rostro se desintegraba lentamente, como si fuera parte de la estructura misma del lugar. Ya no puedes irte. La voz de Javier resonó en mi mente, pero no era él. Era algo más, algo que controlaba el hotel. La oscuridad se fue extendiendo hacia mí, envolviéndome, atrapándome en su abrazo frío. El reloj comenzó a sonar nuevamente, su tic-tac retumbando en mi cabeza, cada vez más fuerte, más rápido. No podía pensar, no podía moverme. Todo lo que sabía, todo lo que había creído, se desmoronaba ante mí. De repente, las paredes del hotel comenzaron a cerrarse. El pasillo se alargaba, y las sombras se retorcían hacia mí, cada vez más cerca. No podía escapar. Todo lo que había vivido, todas las personas que habían pasado por allí, todos los rostros distorsionados en los espejos, se estaban fusionando en una sola entidad. La figura de Javier se desvaneció, pero sus ojos seguían mirándome, como si todo lo que había ocurrido en el hotel hubiera sido parte de un ciclo que no tenía fin. La oscuridad ya no era solo la habitación. El hotel entero era una prisión, una red que había atrapado a todos los que habían cruzado sus puertas. Y yo era el siguiente. El hotel parecía haberse desvanecido, pero la sensación de estar atrapado en algo más grande que yo se mantenía firme. La oscuridad no solo me rodeaba, sino que parecía haber tomado posesión de todo lo que conocía. No era solo el edificio, ya no era solo el hotel, era algo que me envolvía, algo que me tenía prisionero. El aire era denso, cargado de la presencia de todas las almas que había atrapado. El reloj seguía sonando, el sonido repetitivo marcando el paso del tiempo. Las manecillas detenidas en 3:33 de la madrugada parecían burlarse de mí. El sonido no cesaba, y cada tic-tac me hacía sentir como si mi tiempo estuviera acabándose. Miré a mi alrededor, y la habitación que me rodeaba parecía haber desaparecido, distorsionándose y girando. Las paredes se cerraban sobre mí, los muebles se deformaban, todo era una masa de sombras que se tragaban todo lo que tocaban. Una ráfaga de viento me hizo tambalear, y cuando miré hacia la ventana, vi algo que me hizo detenerme. Las figuras, las sombras que se habían desvanecido en mi mente, estaban allí, en el jardín. No eran personas. Eran algo más. Seres distorsionados, sin rostro, que se deslizaban por el espacio vacío, como si fueran parte del propio hotel, parte de su maldad.
Quise correr, pero algo me detuvo. La puerta del vestíbulo estaba cerrada, como siempre. Sin embargo, algo en mi interior me decía que la salida ya no existía. Este hotel, este lugar, me había atrapado, y ahora era parte de él. Las sombras seguían avanzando hacia mí, como si estuvieran tomando forma. Ya no tenía la fuerza para huir. Sabía que algo me estaba esperando. A lo lejos, una figura comenzó a acercarse, más definida que las otras. Era un hombre, pero su rostro no era humano. Su piel estaba arrugada y su expresión era vacía, como si hubiera sido desgarrada por el tiempo. Me sentí atraído hacia él, como si su presencia me llamara. No podía evitarlo, mi cuerpo se movió sin control hacia la figura, hasta que estuve frente a él. La figura levantó una mano y me señaló con el dedo, pero no era una señal de amenaza, era algo más profundo. Algo que me transmitió la sensación de que este ser sabía todo lo que había ocurrido en el hotel, que había sido testigo de todo lo que había pasado desde el primer día. Lo miré a los ojos, y vi algo en su mirada. No era ira ni sufrimiento, sino una profunda tristeza. Como si, al igual que yo, estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. En ese instante, algo en mí comprendió. Las figuras que veía, las sombras en los espejos, la distorsión del tiempo, todo formaba parte de una red invisible, que había comenzado hace mucho, mucho tiempo. El hotel, de alguna manera, era un ser vivo, que se alimentaba de los visitantes que entraban, absorbiéndolos poco a poco, hasta que ya no podían escapar. Y yo, como todos los demás, había sido parte de esa cadena interminable. Me quedé allí, mirando la figura que me había señalado, hasta que sus ojos desaparecieron. En lugar de un rostro, solo había oscuridad. Y fue entonces cuando comprendí que esa oscuridad era el verdadero rostro del hotel. Las sombras no eran solo sombras. Eran las almas atrapadas en ese lugar, transformadas en algo más. La figura se desvaneció lentamente, y en su lugar, una puerta apareció frente a mí, que no había visto antes. Era una puerta antigua, con un marco que parecía erosionado por el tiempo. Sin pensar, me dirigí hacia ella, sin saber si debía entrar o no, pero algo en mi interior me decía que tenía que hacerlo. Al abrir la puerta, me encontré de nuevo en el vestíbulo. Pero algo era diferente. El ambiente era más denso, las paredes estaban cubiertas por algo que no podía describir, como si fueran los restos de todas las personas que habían sido consumidas por el hotel. El reloj seguía allí, marcando las 3:33 de la madrugada, pero ahora, la manecilla de los minutos comenzó a moverse lentamente hacia adelante, como si estuviera dando un paso. Pero el tic-tac ya no era un sonido normal. Era algo profundo, algo que me llenaba de un terror primordial. Miré hacia la salida, pero no estaba. El vestíbulo ya no era solo un vestíbulo. Era un espacio eterno, uno que no se podía medir en tiempo. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez no era como antes. Eran figuras definidas, con rostros que comenzaban a parecerse a los de los huéspedes del hotel, los que habían estado allí antes que yo. Al dar un paso hacia atrás, me di cuenta de lo que había sucedido. El hotel no era solo un edificio. Era un ser que se alimentaba de las almas de aquellos que pasaban por allí. Aquellos que llegaban, ya no eran simplemente huéspedes. Se convertían en parte de él. La habitación 214, el espejo, el reloj, todo estaba conectado a esa fuerza oscura que había estado esperando a que alguien como yo llegara. Las sombras comenzaron a rodearme, y la sensación de estar atrapado se volvió insoportable. La oscuridad me absorbía poco a poco, y pude sentir como mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si ya no fuera parte de la realidad. Los rostros en las sombras me miraban, y aunque sus ojos estaban vacíos, podía sentir que me reconocían. Todo a mi alrededor se desmoronaba. El hotel se estaba desintegrando, y con él, todo lo que había conocido. Las paredes se derrumbaban, el suelo se desvanecía, y la luz del vestíbulo desaparecía lentamente. La figura que había visto antes, esa que me había señalado, se apareció una vez más, pero ahora no me hablaba. Solo me observaba, como si me estuviera dando la bienvenida a su oscuro reino. Y entonces entendí. El hotel no había terminado conmigo. Yo era parte de él ahora, y nunca saldría. El tiempo se había detenido, y aunque mi cuerpo ya no existía de la misma forma, mi alma estaba atrapada en el ciclo. Una parte de mí seguiría allí, en ese hotel, esperando a que otro huésped llegara para ser absorbido, para llenar el vacío que yo había dejado.